en Y este fíjate momento. que decíamos que se da la ocasión también de la situación de crisis. Así como en el siglo XVIII había una situación de crisis que le dio más bien, permitió que el capitalismo se estableciera ya para fines Y del de siglo. agotamiento del modelo Claro, de la relación de económica ese entre... mismo, que empieza sus primeros pasos en el siglo XVI. O sea, porque eso es lo que nos hace también a los latinoamericanos diferentes del africano y el asiático, que es que nosotros nacemos con ese nuevo mundo del capital y del capitalismo desde el mismo campo de la dominación. ¿De acuerdo? Y es importantísimo porque en esta ocasión se están incorporando los pueblos originarios que en el siglo XVI fueron totalmente silenciados, sino muertos. Así es. Y fíjense cómo el comandante Chávez el año pasado, en 2009, interpreta la realidad y el momento, y ya más allá incluso de la Alianza Bolivariana, hace un llamado a la Quinta Internacional, ya que todos los movimientos de izquierda, todos los movimientos progresistas, socialistas, bueno, se den la mano y construyan una agenda común, un plan de acción común para superar el capitalismo. Y eso es un llamado que está y que en este año se va a concretar los primeros pasos de ese internacional. Sí, bueno, Sí. la claridad de que un movimiento nacional exclusivamente, la lucha, la construcción de la opción nuevamente de la izquierda en el mundo, la opción del socialismo, la renovación del socialismo que se está materializando en Venezuela, es la necesidad de concertar esos esfuerzos, de la reflexión teórica, política, de las acciones, ¿verdad? Que es una lucha mundial. Uno no puede perder de vista que así como en 1810, hace 200 años, la lucha contra las monarquías fue un movimiento universal, ¿verdad? Hoy en día también. Fíjate que es bien importante hablar del socialismo del siglo XXI y del socialismo del siglo XXI en un momento en que no solamente está en crisis el capitalismo, sino el agotamiento del planeta Tierra. Entonces es bien importante ver las leyes de la naturaleza, las leyes que impone el hombre contra esa naturaleza, que las impone también el capitalismo, y es la ocasión que aquí se confluya todo ese debate, toda esa discusión y todo ese rescate. Sí, efectivamente. Y hablar de este ciclo, además, el comandante lo ha dicho, este no es solo un símbolo, el hecho de que este ciclo bicentenario vaya hasta el 2030, como aquel fue hasta 1830 cuando fallece el Libertador y la República de Colombia se fragmenta. Pero el reto es que en estos años nosotros de verdad logremos concluir esa lucha que comenzaron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, o incluso que comenzó, como lo decía el comandante Chávez hoy, cuando pusieron un pie los invasores, los genocidas en este continente. Poder decirle a nuestros hijos dentro de 20 años, les entregamos una patria, ahora sí, independiente de manera integral. Eso es un gran reto. Y a eso se suma toda la multipolaridad, que es bien, bien importante de toda la acción internacional bilateral del gobierno bolivariano. Claro. Y este ciclo, sí lo vamos a lograr. Yo creo que sí, yo creo que ahí las condiciones están dadas. Yo creo que si alguna vez ha habido condiciones desde entonces en el recorrido histórico, si alguna coyuntura nos ofrece la posibilidad real de concretarlo, yo creo que es ahora. Es decir, nunca hubo tanta fuerza, tantas posibilidades, tantas energías posibles concurriendo para que esto se materialice. Estamos hablando de fuerzas económicas, las políticas, en el continente, ¿verdad? Lo que nos falta es quizás que abran otros frentes en otras partes del mundo. Mira, permíteme, vamos a ir a un pase al aeropuerto, creo que es que está llegando la presidenta argentina.
Bueno, llegó la presidenta argentina, que será además la oradora de orden el día de mañana en la Asamblea Nacional, en la conmemoración de este 19 de abril, de este comienzo del ciclo bicentenario. Y ya simplemente para cerrar, queríamos una intervención de Pedro y de Judith, un poco dentro de la reflexión que hacíamos antes, y ya lo estaba asomando Pedro. Están dadas las condiciones para que en este ciclo sí logremos la independencia integral, y además pareciera que la madre naturaleza, la Pachamama, no nos va a dar 200 años más. Pareciera que el modelo económico, político y social hay que cambiarlo ahora, o ya no tendremos oportunidad de hacerlo. Bueno, estamos en revolución, dos momentos revolucionarios. Hace 200 años se abrió, se crearon las condiciones para un momento revolucionario que tuvo un desenlace, ¿verdad?, de restauración del orden anterior. La revolución de 1810 concretó, logró algunas cosas, pero las esenciales no se cumplieron. Se restauró, ¿verdad?, el orden, ¿verdad?, después de 1830. Estamos en un momento revolucionario otra vez. Depende de nosotros hacer posible de que no ocurra lo que en 1810, de que en breve se restaure, ¿verdad?, las condiciones. Yo creo que están dadas. ¿Qué te parece a ti, Judith? Fíjate, claro, porque en 1830 el capitalismo tenía muchísimo trecho todavía posible por andar, ¿de acuerdo? Y justamente en 1830 comienza a fortalecerse lo que era con la revolución científico-técnica el proceso productivo de Norteamérica y de Alemania, que los lleva a confrontarse, y conocemos de las dos guerras, de la Gran Guerra y de la Segunda Guerra del siglo XX. Yo pienso que con la crisis del capitalismo, que no es de ayer, sino que desde la misma década de los 60 del siglo XX, finales de la década de los 60 del siglo XX, comienza a darse, comienza ese camino tortuoso y que hoy toca fondo, ¿de acuerdo? Pienso que podemos no permitirle la oportunidad de volverse a reponer como se repuso en la crisis de finales del siglo XIX, y que es tarea de nosotros, responsabilidad y compromiso. De todos nosotros, sobre todo de los jóvenes y del pueblo, fundamentalmente, del gobierno bolivariano, revolucionario. Para lograr ese 2030 que tú señalas. Porque, como lo decíamos, si se repusiese, si retorna el orden anterior, nos quedamos sin mundo, nos quedamos sin posibilidades de seguir existiendo. Y además con la dimensión militar que trae hoy. Bueno, muchísimas gracias, Judith, muchísimas gracias, Pedro Calzadilla. Ojalá tengamos más espacios y más momentos para seguir profundizando e invitar al pueblo de Venezuela a sumarse a esta celebración, no solo el día de mañana, en sus pueblos, en sus ciudades, en las plazas Bolívar, que va a haber actos aquí en Caracas, los actos centrales, el desfile, las sesiones, la cumbre del ALBA, sino de verdad a creer que el socialismo es la vía para nuestra independencia definitiva y a construirlo en consecuencia, a ser entes activos de la transformación en la práctica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Que ya comenzó. Este tercer ciclo revolucionario debe ser precisamente la década para construir en todos los ámbitos las bases sólidas y profundas del socialismo bolivariano del siglo XXI. Esta década será determinante para el futuro. Venezuela hoy es epicentro en la construcción del nuevo socialismo. Nosotros no podemos fallarle a nuestra historia pasada, a nuestra historia futura. No podemos fallarle a nuestros hijos, no podemos fallarle a nuestros nietos.